Gracias, señor presidente, señorías. La verdad es que resulta indignante el grado de cinismo al que puede llegar el PP de Asturias con el salario social. Creo que sobran argumentos para votar en contra de esta toma en consideración. En realidad no sé a qué vienen esas prisas ahora del PP por defender ahora esta iniciativa si la tuvieron en el congelador desde abril de 2017. Ya se ha dicho aquí, tuvieron tiempo más que de sobra para traerla. Dicen ustedes que quieren modificar el salario social. Y digo dicen porque una cosa es lo que dicen y otra, muy distinta, es lo que pretenden, que en verdad es sacar nuevamente la tijera y recortar un derecho consolidado que durante 13 años nos hemos dado todos los asturianos. Afortunadamente, eso no va a pasar porque esta carrera la tienen perdida, señora Fernández. Incluso en las formas creo que se han pasado de frenada y por eso las formas hacen que incluso el fondo sea menos creíble. Y lo digo porque a estas alturas todos saben que el PP registró esta iniciativa cuando ya estaban en marcha los trabajos para diseñar el proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones vitales por parte del Gobierno de Asturias y comprometido con el Grupo de Izquierda Unida. Es en mayo del mismo año, y aquí se ha leído al inicio de la toma en consideración del 2017, cuando el Consejo de Gobierno, ante esta iniciativa, manifiesta el criterio desfavorable. Una vez analizado, eso sí, con rigor, el texto que ustedes plantean y que deja bastante que desear en cuanto a la idea que ustedes tienen respecto al salario social. Criterio desfavorable que todos pueden consultar en el boletín de la Junta General del día 16 de mayo de 2017. Desde entonces no parece que les haya preocupado mucho el tema. Me parece que no les ha preocupado mucho que digamos. Tuvieron que descongelar su proposición una vez que el Consejo de Gobierno aprobó esta semana el proyecto de ley de garantías y prestaciones vitales, que además sabíamos que iba a ir este miércoles. No se dan cuenta de que esta forma de proceder supone un fraude para el conjunto de los asturianos. Y es igual que el timo de la estampita. No hay más que ver la fecha en la que tenían pensado que entrara en vigor, enero de 2018. Es lo mismo que vender productos caducados y todavía quieren dar lecciones al resto, cuando en el fondo no les importa lo más mínimo. Y les digo que no les importa y les pongo un ejemplo, que a pesar de que hoy haya sido sustituido el portavoz en esta materia por la propia presidenta del Partido Popular, no les importa lo más mínimo y se demuestra además cuando hay aquí en esta Cámara una comisión de estudio sobre la pobreza y la desigualdad y su portavoz ni tan siquiera suele acudir a la misma. No les importa en lo más absoluto. Por eso proponen subir el salario social y a la vez excluir o expulsar del sistema a aquellos que rechacen un empleo sin justificación. O sea, a cuantos más, mejor. El caso es expulsarlo. ¿Cómo pueden explicar que un derecho como es el salario social, que significa una conquista social ya consolidada, que tenga que ser nuevamente justificado? Si tengo el derecho porque cumplo unos criterios, tengo el derecho. Ya está justificado, señorías. ¿Y cómo plantean además que ese derecho consolidado se limite ahora a 2 años? Si se necesita y punto. ¿Qué tendrían que hacer esas personas cuando pierden sus trabajos, cuando agotan sus prestaciones o los subsidios de desempleo, si no tuvieran el salario social? Porque el tiempo pasa muy rápido, señorías, y muy lento para aquellas personas que sufren estos problemas. Y 2 años, les aseguro que en esas circunstancias pasa muy rápido. En Asturias el salario social no tiene límite temporal, ya se ha dicho. No se puede reformar tampoco desde cero, como ustedes pretenden, y no se puede cuestionar así como así. Habrá personas que tengan mayores dificultades para acceder o desempeñar a un trabajo y habrá personas con más posibilidades de alcanzar esa reincorporación social. Pero, en todo caso, tienen el derecho a decidir sobre sus propias vidas. Tienen el mismo derecho que todos de aceptar o rechazar aquellas opciones que no se adapten a sus propios intereses o motivaciones, sino cómo se puede sostener la intervención centrada en las personas, la realmente intervención social. Y tampoco es cuestión de exigir una contraprestación a cambio de la ayuda. Se empeñan ustedes en seguir confundiendo el derecho con la limosna. Desde nuestro Grupo tenemos claro que no queremos que nadie tenga que justificar un derecho que es de todos los asturianos y no queremos que se pisotee la autonomía de las personas para poder decidir sobre sus propias vidas. Y en cuanto a ustedes hacen mención también al control, al seguimiento,
al seguimiento estricto de los beneficiarios, además de referirse a controles que ya existen y que realmente ya se están haciendo, no deben tampoco confundir la palabra seguir con perseguir. Estamos de acuerdo en que el fraude hay que perseguirlo, pero en todo caso empezando por los más poderosos y no por los más vulnerables. No creo que las personas que reciben el salario social merezcan este trato. Es una cuestión de justicia social, pero sobre todo de algo de lo que ustedes carecen, de sensibilidad. Sensibilidad que en esta legislatura han dejado claro y han demostrado no tener cuando llamaron vagos a ciudadanos que, teniendo el derecho de recibir una prestación, todavía tuvieron que soportar que lo señalaran y que se los acusara de llevárselo gratis a casa. Palabras textuales del señor Rodríguez Feito. Pero lo peor de todo, llevárselo gratis a casa. Consulta en la hemeroteca. Pero lo peor de todo no es que lo digan, lo peor de todo es que realmente lo piensan. El PP nunca fue creyente con el salario social, nunca lo fue con la ley de dependencia, nunca lo fue ni siquiera con el estado de bienestar. Pero claro, en esto es en lo que les falta coraje, señorías, en decirlo, en reconocerlo. También la oportunidad la tendrán de enmendarse apoyando el proyecto de ley del Gobierno, que es en lo que realmente se hará posible consolidar y mejorar el salario social, y no se escuden en hacer culpable a nadie de las dificultades de encontrar un empleo, mucho menos culpen a la gestión del salario social. Nuevamente se ha utilizado el término mastodóntico para desprestigiarlo. Y fue eso precisamente lo que garantizó que durante la crisis, la peor crisis en democracia, muchas familias asturianas tuvieran unos ingresos mínimos y no quedaran tiradas. Porque el problema de fondo siguen siendo, y también se ha dicho aquí por parte de otros portavoces, el desempleo, la precarización laboral, los salarios, que es ahí donde se debería de empezar a recuperar la capacidad económica de las familias. Pero, claro, ustedes, junto con Ciudadanos, son los que no apoyan que se suba el salario mínimo interprofesional, por no sé qué cuentos excusas, que perjudica la economía, que perjudica también el empleo, pero ¿cómo va a perjudicar algo que de forma directa beneficia a las familias? ¿Cómo se atreven a decir que Asturias destina demasiado en el gasto social? Por tanto, repito, que tendremos la oportunidad de profundizar en el debate de la ley de garantía cuando toque, pero los ciudadanos deben de saber que lo que defiende el Gobierno de Asturias, del Principado, con la reforma es consolidar un derecho, agilizar la tramitación y mejorar la coordinación con los ayuntamientos y también con el SEPEPA, que ya se está haciendo. Por cierto, para ir finalizando, decirles que son muy injustos también en esa exposición de motivos cuando dicen que la Ley de Salario Social no ha logrado el objetivo principal en todos estos años. Son muy injustos. De hecho, pienso que se ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo que cumplió con creces el objetivo de no dejar en la indigencia a más de 22.000 familias en Asturias. Y respecto a algunos discursos que, a base de repetir, van calando en la sociedad, convendría superarlos y, en todo caso, desterrarlos, porque realmente aportan muy poco o nada, pero, sin embargo, pueden producir daños muy graves, daños que tienen que ver con las personas vulnerables, daños que tienen que ver con la estigmatización, con el rechazo y, en grados extremos, con la aporofobia, algo que en democracia debemos de combatir y, sin duda, o al menos no colaborar. El PP, por tanto, en esta iniciativa no aporta ninguna novedad. Yo creo que les ha faltado coraje y les ha sobrado, en todo caso, osadía. Siguen creyendo que son increíbles. Pero, bueno, haciendo valer esta mayoría que hoy se demuestra, me congratulo con los grupos que hoy, rechazando esta toma en consideración, estamos apoyando un derecho consolidado como es el salario social. Nada más y muchas gracias.